Muy buenos días, soy Jaume Serral y te doy la bienvenida a este nuevo podcast, el número 30 de Potenciate, el programa en el que te voy a dar ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. Hoy te voy a hablar acerca de un concepto que a mí personalmente me ayudó mucho durante un tiempo, al inicio de empezar a estudiar todo lo que tenía que ver de cómo mejorar yo a nivel profesional y también personal. Espero que esto que te voy a explicar lo puedas entender de tal forma que a ti también te pueda ayudar, y por eso voy a poner todo mi interés y todo mi énfasis en explicarte algo que yo considero que eso es algo muy importante que tienes que saber, que son las razones que impulsan a tener un cambio profundo. Pero antes de empezar te voy a pedir un pequeño favor de apenas unos segundos, como ya es tónica habitual en los últimos 3 podcasts, que es un favor que a mí me va a ayudar mucho, que es que accedas al enlace en la descripción del audio y que rellenes la encuesta anónima. ¿Por qué? Porque lo que quiero es ir mejorando los audios a través de lo que me pidáis quienes escuchan estos podcasts. Entonces te agradecería mucho que rellenaras esa encuesta. Y si dejas tu email, que sepas que entre los mails que me dejen en las encuestas voy a sortear 3 ejemplares del libro, y que estos mails solamente se van a utilizar para comunicar quién ha ganado el libro. No te voy a enviar ningún tipo de publicidad, no te voy a enviar absolutamente nada. Así que si no dejas el mail, entiendo que no quieres participar en el sorteo, con lo cual pues te agradezco de antemano que respondas a esta encuesta, que me ayudará muchísimo a mejorar estos podcasts que voy a ir haciendo, y que de hecho en estos ya he incluido algunas recomendaciones que me han hecho algunos oyentes. Hoy en la sección de recomendación del libro voy a barrer para casa. Te voy a recomendar el libro que yo escribí junto a Pedro García Aguado, que se llama Consíguelo. Es de la editorial Grijalbo. Como te decía, lo escribí con Pedro García Aguado y es un libro donde no hablamos de fórmulas mágicas y lo que buscamos son pautas que te sean fáciles de entender para que puedas cambiar aquellas cosas que necesites cambiar para conseguir lo que te propongas en tu vida. Hoy he barrido para casa, como te he dicho, pero te digo que el libro está escrito con un lenguaje muy sencillo y huye de los estereotipos del típico libro de conseguir objetivos de haz esto, esto y esto. Te invito a que lo puedas comprar y a que lo puedas leer. Se puede comprar en formato online y también lo puedes comprar en papel. Si estás fuera de España, te lo puedes comprar en formato online, y si no, puedes participar en la encuesta y a ver si te toca uno de los 3 ejemplares que voy a sortear. Recordarte que en la descripción del audio puedes encontrar el enlace de los cursos online y puedes ver la lección introductoria de cada uno de los cursos que hay de una forma gratuita. Este mes estoy subiendo un curso de argumentación muy interesante. Y para preguntas, dudas, sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de las notas del programa o en contactos@humanabilities.com. Venga, vamos con el tema de hoy, las razones que impulsan un cambio realmente profundo. Me he encontrado que en muchos de los cursos presenciales me preguntan si se puede cambiar cualquier creencia o hábito. De hecho, si puede generarse absolutamente cualquier cambio. Y sí, pero déjame que te diga que no todos los cambios son igual de fáciles. O sea, depende. Y esta es la primera parte del podcast, te voy a explicar esto, y en la segunda parte te voy a explicar las razones que impulsan a este cambio profundo, ¿vale? A mí me gusta definir los posibles tipos de cambio en 3 niveles. Y aunque es un modelo simple, te diría básico, y que me he inventado para que sea más fácil entenderlo mentalmente, ¿vale? Te voy a explicar desde el nivel más básico superficial al más profundo. Así, yo lo enumero por darle una etiqueta, por darle un nombre, como el nivel 2, que serían los cambios superficiales. Y es decir, quiero cambiar algo que no tiene una relación fuerte con otras áreas de mi vida y no necesita otros cambios. Por ejemplo, la gente que un día decide dejar de fumar y así como por magia deja de fumar. ¿Qué ocurre? Te digo el dejar de fumar como te podría poner absolutamente cualquier ejemplo de cambio. Lo que ha ocurrido ha sido que ese hábito no lo tenía conectado, las conexiones, si habían, tampoco eran muy fuertes con otras áreas de mi vida. Con lo cual, bueno, pues me lo propongo y, oye, qué fácil, lo he hecho fácil. Esto suele pasar. A algunas personas les pasa con más facilidad que a otras. Luego está el nivel 1, que yo denomino como nivel 1, ¿vale? El otro era el 2, este es el 1, que es el de, te voy a decir que tienen relación. O sea, que ese hábito, esa creencia, esa costumbre, lo que sea que quieras cambiar, tiene relación con otras áreas de tu vida, y eso requiere cambios en otras áreas. Por ejemplo, dejo de fumar, pero resulta que fumar
la persona lo está relacionando con socializar, o con un momento de relax, o con un momento de comunicación de la pareja, etcétera. Fíjate qué ocurre, del nivel 1 ya es un poco más complicado, porque ya no es dejo de hacer esto y lo dejo de hacer, o quiero hacer esto y lo hago. Como se relaciona con otras áreas de mi vida, lo que va a ocurrir es que tengo que cambiar más cosas aparte de esa que para mí es la fundamental. Y se complica la cosa porque a veces no somos conscientes de que toca otras áreas de nuestra vida. Y el nivel tercero, que en este caso es el 0, yo lo he puesto nivel 0 porque es como el más nuclear, el más troncal, tiene muchísimas conexiones con otras áreas de nuestra vida, está relacionado con muchas creencias, con muchos valores. Y déjame que te ponga de ejemplo una experiencia que yo viví. En un curso tuve un cura, un sacerdote, donde este hombre pues podía poner en cuestión cualquier creencia de otras personas, incluso las suyas, pero cuando otros alumnos le querían tocar la creencia de creer en Dios, realmente eso, pues incluso él se sentía, no sé cómo decirlo, se sentía como atacado a nivel personal. Claro, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué resulta que podía poner en tela de juicio diferentes creencias, pero en cambio cuando le tocabas esa creencia le era tan difícil, o de hecho le era imposible entender que eso también era una creencia? Para él era una absoluta certeza. Bueno, si te fijas, es muy sencillo de entender. Su vida entera gira en torno a eso. Esa creencia, creer en Dios, es lo que le da sentido a su vida. Así, es como si a ti, ahora mismo, te quisieran demostrar que en realidad no eres un ser humano, sino que eres un ser de otro planeta, un extraterrestre, o que tienes 8 extremidades. Realmente te rebotarías contra eso. ¿Por qué? Porque está tocando unas premisas que hacen que sea el paradigma de cómo tú percibes la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese cambio cuesta mucho, es muy difícil. Pero ahora te voy a explicar los diferentes tipos de cambios para que veas cómo se producen cambios realmente profundos, de qué forma se pueden producir. El primer tipo de cambio del que te voy a hablar de 3, es por una situación extrema o incluso te diría que traumática. Por ejemplo, quiero tener un estilo de vida saludable, pero no cambio. O sea, me gustaría ir al gimnasio, me gustaría comer mejor, pero yo no cambio. O sea, lo digo, pero no lo hago. O si lo hago, duro 2 o 3 días, un mes, 2, y me fundo ahí en el intento, desisto. Hasta que un día a la persona le da un infarto, ve la muerte muy próxima y eso le motiva para producirle un cambio. Te pongo un ejemplo. Yo tenía tenía y sigo teniendo, un amigo con una empresa propia que ganaba mucho dinero, pero tenía un ritmo de vida desbordante en el trabajo. Un día lo que ocurrió es que le dio un infarto y le tuvieron que hacer 4 bypass. Desde esa experiencia cambió por completo su vida. Cambió su lugar de residencia, se fue a vivir a un pueblecito del sur de España e incluso realizaba un trabajo de 4 horas, o sea, de media jornada, para ganar lo justo para pagar sus gastos y disfrutar de cada momento, pues quizás tomando algo en compañía de los amigos, del fútbol, de su moto, que tenía una moto, ¿no? Y la última vez que hablé con él me dijo, ahora vivo mucho mejor. Fíjate, este cambio, debido a la situación traumática, ¿vale? Yo me gusta ponerle esa etiqueta porque es traumática. Lo que ocurre es que la persona automáticamente, todos sus paradigmas se mueven. Hay como un terremoto ahí en los paradigmas que tiene la persona en cuanto a creencias, valores en la vida, y eso hace que la persona se reestructure. Este cambio se produce rápido. Y como cambian los paradigmas de la persona, no cuesta tanto realizarlo. De hecho, la persona cambia incluso la forma de ver las cosas de cómo las veía antes. Pero en contra, o sea, lo que tienes en contra en este tipo de cambio es que tienes que llegar a una situación muy grave para que se produzca. Tienes que llegar a situaciones extremas. Entonces, bueno, esperemos que no te pase y creo que hay otros cambios que son más fáciles antes de tener que llegar a este punto, a este extremo. El segundo tipo de cambio, voy a decir que es menos traumático, ¿sí? Aunque es doloroso, es por tocar fondo emocionalmente. Por ejemplo, cuando tocas fondo solo hay 2 opciones, que es o te ahogas o te impulsas para salir a flote. Y tocar fondo significa que las situaciones que vive la persona la han quemado, la han erosionado emocionalmente y llega un momento en que la persona piensa que tiene que cambiar algo o de esta situación no va a poder salir.
Y te podría poner muchos ejemplos, pero de este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, te voy a hablar del mío porque me es más fácil, ¿no? Yo después de estar 3 años emocionalmente muy mal y no saber qué hacer, decidí buscar cómo podía mejorar mi estado anímico y en esa búsqueda me encontré con todo lo que ahora estoy enseñando a día de hoy. Este cambio, la diferencia del primero, tarda un poco más, pero a menudo requiere que también se haga parte del tercer cambio, de lo que te hablaré a continuación. Pero lo importante es que te des cuenta de que hay una parte de dolor que te va a provocar dolor emocional, pero ese dolor emocional es lo que te está dando la motivación para que hagas este tercer tipo de cambio que te explicaré y que seas consistente en el tiempo y que no te derritas en el intento de conseguir ese cambio que te propones. Con lo cual, el tocar fondo sería otro tipo de cambio para motivarte, en este caso, a cambiar la situación o a cambiar creencias o a cambiar valores. El tercer cambio es el racional, desde el pensamiento. Quiero cambiar tal conducta o tal forma de pensar o quiero ganar más dinero. Bueno, no sé, la ley de la abundancia, ¿no? Que ahora está tan de moda y parece que el que da cursos de esto siempre es rico económicamente y por eso da cursos, porque necesita más dinero. Quizá en otro post te hablo de esto, que si no me voy del tema. Bueno, pues cuando quieres cambiar algún área para mejorar, el inconveniente es que este proceso, que es el racional, requiere una constancia, requiere una persistencia, requiere algo de esfuerzo y a veces es difícil encontrar la motivación suficiente y otras veces se desiste por el camino. Te pongo un ejemplo. Alguien que quiere desarrollar una habilidad para hablar en público. ¿Qué ocurre? Que para hablar en público tienes que tocar varias competencias, no solamente una. Y lo que ocurre es que la persona, como racionalmente cree que le irá mejor, pero no has tenido dolor, no ha tenido un evento traumático, lo que le ocurre es que a veces le cuesta encontrar la motivación para poder hacer ese cambio. Por eso este tercer cambio te diría que es el que requiere una parte de esfuerzo. Bueno, pues cuando quieres cambiar, el tema es qué motivación vas a encontrar para hacer ese cambio. Y los otros, el primero y el segundo tipo de cambio que te he dicho, esos ya llevan implícitas una motivación, ¿vale? Entonces, en este proceso de cambio en el racional es donde a menudo las personas buscan fórmulas mágicas, de las que estoy harto de decir en audios, en cursos, en vídeos, que no existen fórmulas mágicas para que las personas se les genere un cambio. Pero es la fase donde la persona empieza a buscar audios, empieza a buscar información, empieza a buscar cursos y es en esa fase donde yo a la persona la denomino que es como carne de cañón para los cursos de humo, ¿no? Y de esto te hablaré en otro podcast, pero simplemente es personas que están en la búsqueda de encontrar cómo poder realizar un cambio. Y como te decía anteriormente, yo empecé desde el cambio 2, o sea, desde el dolor de una situación emocional que tocas fondo, y luego seguí por este último, por el tercero, que era buscar información, estar estudiando, estar escuchando, en mi caso, audiolibros de desarrollo personal, donde empecé a estudiar PNL, donde empecé a estudiar hipnosis ericksoniana, donde me puse en todo este mundo del desarrollo personal. Aunque repito que a veces puede ser que este tipo de cambio donde buscamos la forma racional de producir el cambio no pase por el 2, ¿de acuerdo? O sea, no pase por ese dolor, sino quiero generarme una competencia que no tengo y entonces me pongo a estudiar, empiezo a hacer y eso requiere un esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que sepas que este tipo de cambio no has de pasar por una situación traumática, no has de tocar fondo, pero el inconveniente es que requiere de varias competencias para que se produzca. Y este es en el que ahora mismo estamos, ¿de acuerdo? Bueno, mi objetivo con estos posts y los cursos online es abarcar el máximo de estas competencias de las que te hablo, de este tercer cambio, para que cualquier persona pueda realizar el cambio que desee. Pero recuerda, se requiere persistencia y entender que dependiendo del cambio puede ser más o menos fácil. En resumen del podcast de hoy, es básicamente 3 puntos. Puedes realizar un cambio profundo pasando por una situación traumática y el propio trauma es el que te ayuda a que haya ese cambio. Este es rápido y fácil, aunque el inconveniente es que tienes que vivir una situación límite, con lo cual, yo personalmente prefiero no llegar a este punto, ¿de acuerdo? El segundo es que puedes realizar un cambio profundo tocando fondo y mirando de cómo salir a flote. Y este es doloroso y el dolor es un buen motor para el cambio, pero
de nuevo estamos en una zona dolorosa. Y la tercera forma o la tercera razón que te puede impulsar al cambio es que puedes realizar un cambio profundo desde el razonamiento, queriendo encontrar cómo mejorar tus competencias. Y este requiere persistencia, algún esfuerzo y encontrar la motivación. Bueno, espero que simplemente esto que te he explicado te haya enseñado un poquito más, tengas una visión más genérica de cómo o de qué cosas hacen que tengamos cambios profundos en las personas. Espero que reflexiones sobre esto y como práctica te voy a poner una, por si la quieres hacer, que es que observes en tu vida qué cambios se han producido por un sistema o por otro. O sea, cuáles han sido por trauma, cuáles han sido por dolor y cuáles han sido por una forma racional, ¿de acuerdo? En fin, que lo observes simplemente para que te des cuenta de cuáles han sido y qué tipo de cambio has utilizado. Deseo que tengas muy buena semana, espero que lo pases muy bien, que te sea muy útil todo esto que te he contado y nos escuchamos en el siguiente podcast. Un abrazo muy fuerte, hasta luego.